estamos en Washington. ¿Ya vio cómo cambió la cosa en tan solo 2 años? Somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. En 2020, Donald Trump recibió personalmente a López Obrador en la puerta de la Casa Blanca con todo y que no era una visita de Estado. Ahora, 2 años después, Biden ni se asomó. Mandó al jefe de protocolo. Hace 2 años, para el mensaje a la prensa, Trump le preparó el Jardín de las Rosas. Ahora los presidentes ni siquiera se movieron de sus sillas de la oficina oval. Fantastic. Beautiful job. Thank you very much. I look forward to our discussions after this introductory meeting. Trump le organizó una cena en la Casa Blanca con inversionistas de alto nivel. Con Biden ni siquiera hubo comida, ni siquiera hubo cena, nomás un desayuno con la vicepresidenta. Y la reunión empresarial se la tuvieron que organizar los propios empresarios de México y Biden ni fue. Trump recibió a toda la comitiva ampliada de López Obrador. Biden solo al presidente y a su esposa. Con Trump hubo fotos con todo mundo, en todos lados. Con Biden apenas la imagen oficial. Con Trump fue todo el día. Con Biden un par de horas. En pocas palabras, Trump lo apapachó y Biden lo despachó. Sabe que el presidente de Estados Unidos pensó que iba a ser breve, pero se le olvidó que estaba con López Obrador. Y pues ya sabe, aquel no paraba de hablar, le recetó hasta su rollo de los conservadores. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas. Se supone que eran unos minutos de mensaje para resumir la reunión, lo que siempre pasa entre los mandatarios. ¿Unos minutos? ¿Cómo cree? Si es López Obrador. Se echó media hora de monólogo. Tanto se prolongó el mensaje que aburrió hasta Biden. A Biden, a quien sus rivales apodan el dormilón. Biden no ocultó su cansancio y hasta bromeó con cómo había tenido que aguantar una reportera que estaba grabando todo con su teléfono celular. Y ahora voy a ver cómo es que ella ha logrado mantener ese teléfono sin moverse la persona. Ella es una periodista mexicana excepcional. She is exceptional. ¿Y de qué trató pues el asunto? De la novedosísima propuesta de que debe regularizarse a los migrantes indocumentados. Y cuando López Obrador le pidió a Biden que duplicara las visas de trabajo, Biden le dijo que sí, con mucho gusto, pero que con calmita, que fuera paciente. El presidente mexicano tuvo incluso la arrogancia de presumir cómo el subsidio mexicano a la gasolina beneficiaba a los estadounidenses. Se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio. At lower prices. Y entonces Biden le recordó a López Obrador que en lo económico Estados Unidos no necesita que nadie le dé clases. Of all the major economies in the world, we're the fastest growing. We in the United States, since I became president, we've created more jobs than any president we've ever had. Sonrisa para la foto oficial y en un par de horas antes de la 1 de la tarde, tiempo de México, López Obrador ya estaba libre porque Biden tenía algo más importante que hacer. Viajar a Israel y Arabia Saudita, la visita de la que sí se habló y mucho en la prensa de los Estados Unidos. O sea, ya ni siquiera es el comes y te vas. Ahora es no comas y mejor platicamos rapidito porque yo me tengo que ir. López Obrador se ganó esta frialdad, se la ganó a pulso. Se ha encargado de llenarle el buche de piedritas a Biden desde antes de que fuera presidente. Hizo campaña electoral a favor de Trump. Tardó 6 semanas en reconocer la victoria de Biden. No cumple los acuerdos del TEMEC. Se tardó en condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Comparó a Biden con Putin. Se ha dedicado a descalificar a la DEA, al FBI, al secretario de Estado, a la de Comercio, a la exvocera de la Casa Blanca, al jefe del Comando Norte y hasta al programa de ayuda económica de Estados Unidos. Bueno, planteó quitar la Estatua de la Libertad.
Hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad. Pero nada ofendió tanto como que el presidente de México haya sido el organizador de un boicot a la Cumbre de las Américas que convocó el presidente de Estados Unidos. López Obrador se negó a ir si no invitaban a sus amigos, los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así que este viaje de López Obrador a Washington pues tenía ese propósito central, reconciliarse después de tantas groserías. Y no fue gratis, ¿eh? ¿Saben cuánto nos salió la reconciliada? $1,500 millones. Sí, eso es a lo que México se comprometió con Estados Unidos, que tiene que pagar en equipamiento de la frontera para detectar y evitar que lleguen migrantes. $1,500 millones en perseguir migrantes. $1,500 millones por 2 horas de plática en la Casa Blanca. O sea, da $13 millones el minuto. Eso nos costaron los berrinches de López Obrador. Eso hace recordar aquella inolvidable frase de Trump cuando relataba su experiencia con el gobierno de López Obrador. I've never seen anybody fold like that. Y claro, a Biden le conviene que el ejército mexicano siga siendo la migra de Estados Unidos, porque aquí saben muy bien que si se te desborda la migración, pierdes la elección. Por eso Trump presionó a López Obrador para que le endosara 28,000 soldados de la Guardia Nacional para que atendiera las necesidades de los Estados Unidos. And the president's a great guy. He really is. He's a great guy. He's a socialist, but he's a great guy. But he was very nice. Por eso Biden no se pelea, no se engancha, no hace caso a los berrinches, porque necesita a México para que no se le desborde la migración hasta volverse un tema electoral. Biden tiene elecciones para renovar su Congreso este noviembre y no pintan nada bien para él. El asunto se pone peor porque los más recientes datos de migración dejan muy mal parado a López Obrador. Porque ya son otra vez los mexicanos, no los centroamericanos, los que están migrando más. Después de disminuir durante una década, ahorita la migración de mexicanos a Estados Unidos está disparándose. En todo 2019 fueron detenidos 170,000 migrantes. Nada más en lo que va de este año, que es la mitad, han detenido a casi 380,000. O sea, en la mitad del tiempo han detenido al doble de personas. Esto apunta a que la migración se está cuadruplicando en el sexenio de López Obrador. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué migran? Por la violencia, por la crisis económica en México. Muy raro, ¿no? Se ve que no han escuchado al presidente decir que el país va muy bien, que la violencia va bajando, que el abrazos no balazos es una gran estrategia, que los programas sociales acaban con la pobreza, que Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro evitan que tengan que emigrar. Y a propósito de migrantes, ¿ya se dio cuenta que López Obrador no ha querido reunirse con las organizaciones de migrantes en ninguna de sus visitas a Estados Unidos como presidente? Los usó, eso sí, para hacer campaña durante años, pero cuando llegó al poder los olvidó. Pero se llena la boca agradeciendo las remesas que mandan los migrantes. En sus visitas no ha tenido un solo encuentro con las asociaciones de migrantes. Los que le van a decir la verdad, ¿eh? Los que representan a millones, no a un puñado de fans muy bien aleccionados que le van a cantar ahí a su hotel. Pues es complicado el poderse reunir con todos. Tampoco visitó el Capitolio para dar un discurso, ni se reunió con los legisladores, pues porque tanto demócratas como republicanos le han estado sistemáticamente reclamando y en público su apetito autoritario. Una visita del tamaño del presidente. Lo que vimos en esta visita fue un intento fallido de aparentar que la relación bilateral va bien, cuando la verdad es que hace mucho tiempo no estaba tan mal. Lo mismo que pasa con el país. Decir que va bien, pero sabemos que hace mucho tiempo no estaba tan mal. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Después de la faramalla de las inauguraciones, regresamos a las dos grandes fantasías de López Obrador, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Queríamos saber cuál era la realidad y pues nos topamos con la realidad. En la refinería, todo lo que se armó para el show del presidente ya está desmontado.
No hay ductos conectados, las tuberías están amontonadas, el sistema antiincendios no está terminado. Bueno, ni siquiera hay agua para empezar las pruebas. Y en el aeropuerto son tan pocas las personas que van que los trabajadores llevan el registro de pasajeros a mano en una libretita. Vea este reportaje de Ana Lucía Hernández e Isabela González. Ustedes nos dicen 1, 2, 3. ¡Sale! ¡Bravo! Así se inauguró lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó primera etapa constructiva de la refinería Olmeca, una de las obras emblema de su gobierno, y aunque en la transmisión oficial se dijo que ya estaba lista para iniciar periodos de prueba, la realidad es otra. Tal como ocurrió en la polémica inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de internacional solo tiene un vuelo, la refinería Olmeca no está en condiciones para comenzar las pruebas. No hay ductos, hay obra civil menor por todos lados, la instalación contra incendios no se ha terminado, ni los diques de contención, ni las estructuras. Después de que el presidente y su comitiva se tomaron la foto, regresó toda la maquinaria pesada, esa que movieron para el recorrido oficial. El 1 de julio, el presidente López Obrador arrancó su discurso inaugural con otros datos. Presumió una etapa de la obra que resulta prácticamente imposible. El inicio del periodo de prueba de esta refinería es todo un acontecimiento y un distintivo de nuestra política de transformación. 4 días después, la secretaria de Energía, Rocío Nale, salió a decir que siempre no, que antes de las pruebas falta un detalle: la instalación de los ductos. Lo que sigue es la integración entre todas las plantas, el tendido de miles de kilómetros de tubería y cable, porque también va con la integración eléctrica. Que hoy por hoy la refinería completa está desarticulada, no tiene sus puntos de unión y los equipos no se platican entre sí. Tenemos grandes estructuras levantadas, pero no tenemos pues las venas de la refinería. Las tuberías son el alma de la fiesta, ¿no? Si no tienes las tuberías bien alineadas, bien colocadas, bien fijas, bien soldadas, bien todo, pues no puedes llevar productos de un lado para el otro, entonces pues no puedes operar. Tampoco se puede hablar del inicio de pruebas de refinación si hay obra civil y maquinaria pesada. Hay muchos lugares donde ves cuadritos pequeños, que esos son cimentaciones menores que son para edificios pequeños o para equipos no tan grandes, inclusive para tuberías que no van por los racks, que tienen que ir hasta un lugar determinado. Y toda esa fase civil pues no está terminada tampoco. Eso ya es un protocolo de seguridad. Para probar determinadas cosas no puedes tener ni vehículos ni personas alrededor. Tampoco es posible hacer pruebas sin antes haber terminado los diques de contención e instalado por completo la tubería roja. Eso es el sistema contra incendio, ¿no? Y a nivel planta tampoco puedes probar nada si no tienes el sistema contra incendio listo. Puedes usar secciones del sistema contra incendio, pero hay sitios en los que ni siquiera está montado, ¿no? Entonces, igual esa es una condicionante para probar. Si un tanque tiene un material peligroso o flamable o combustible, tiene que tener un dique de contención alrededor. No todos lo tienen, o está la parte de fuera, pero no está la plancha. Esto es para contener el derrame en caso de que el tanque se abriera por cualquier razón. En marzo del año pasado, la Secretaría de Energía informó que ya se trabajaba la bocatoma para llevar agua a la refinería. 1 año y 4 meses después, no opera. Bueno, ni siquiera está terminado. Sí, aquí se construye lo que es la bocatoma. Esta obra es para llevar parte de lo que es el funcionamiento de la refinería para enfriamiento de las camisas de las calderas o de las torres, pues. Conclusión: el inicio del periodo de pruebas a las que se refirió el presidente y la promesa de la secretaria Nale del primer barril en diciembre es, según expertos, una fantasía. Yo no veo
condiciones para empezar a probar, nada que no fueran secciones muy aisladas. De hecho, llegar en este momento a decir que eso se inaugura y que en 6 meses va a operar, pues sí, vamos a decirlo, llanamente es una mentira. Inaugurar el cascarón de la refinería no es la única crítica. Los especialistas también cuestionan la opacidad con la que se han manejado los recursos. Es bastante irónico que sepamos más sobre cuántas toneladas de varillas se utilizaron para la cimentación profunda, que eso le encanta a la secretaria decirlo en sus discursos, que cuánto han gastado. Había una oportunidad extraordinaria para que este gobierno, que ha criticado la falta de transparencia de las grandes obras del pasado, pudiera mostrar cómo se hacen las cosas. El futuro inmediato de la refinería parece idéntico al que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A casi 4 meses de haber sido inaugurado, es un fracaso financiero y comercial. De 193 espacios comerciales que hay en toda la terminal aérea, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que ya tiene rentados 85. Sin embargo, solo 12 están abiertos y funcionando. Mientras que los ingresos del aeropuerto no alcanzan ni siquiera los 10 millones de pesos en el acumulado del 21 de marzo al 10 de mayo. Los costos de operación crecen cada 30 días, de acuerdo con información de la Sedena obtenida por Latinus vía transparencia. En abril, por ejemplo, los gastos de operación fueron de 29 millones de pesos. Un mes después, el monto llegó a 45 millones y medio, según datos de la propia Sedena. Y con 3 vuelos diarios en promedio, los ingresos seguirán siendo mínimos. La operación del aeropuerto tampoco ha mejorado. Aunque son nuevas, las máquinas para escanear los pases de abordar no se usan, a menos, dice el personal, que haya mucha demanda. Si no hay gente, los empleados del AIFA llevan el registro de los pasajeros en una libreta. Lo mismo pasa con las máquinas para el cobro de estacionamiento. Están apagadas. Se entregan boletos hechos a mano y al salir se paga en efectivo. El aeropuerto gasta 14 millones de pesos en la nómina de 737 empleados, quienes durante horas no tienen nada que hacer ante la falta de vuelos y pasajeros. En este escenario esplendoroso del National Mall de Washington, hoy entrevistamos a Arturo Sarucán, quien fue embajador de México aquí en los Estados Unidos. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinus. ¿Está hoy la relación México-Estados Unidos en su peor momento, en su momento más agrio? No, yo creo que ese momento fue con Trump, pero ciertamente la relación en términos, sobre todo de la relación con el Congreso de Estados Unidos, como nunca la había visto. Es decir, yo llevo 20 y pico de años metido en esta relación y el tenor de la preocupación, del intercambio, de los ataques ad hominem, la descalificación del presidente a los congresistas, como nunca. No deja de ser también enormemente preocupante, que es la tercera vez que viene el presidente de México a Washington desde el 2018, y es la tercera vez que no se reúne con el liderazgo bipartidista en el Capitolio. Eso es inusual en un mandatario. Es inusual en un presidente mexicano con el socio comercial más importante, con un TEMEC recién renegociado, donde los demócratas, en la bancada demócrata, jugó un papel fundamental en la aprobación del tratado, que no haya habido una sola instancia en la que el presidente haya tenido un encuentro con ellos. ¿Pero por qué no va al Congreso? ¿Porque le pueden decir sus verdades? ¿Porque desde el Congreso le han dicho usted está dando pasos para atrás en la democracia mexicana? Por una combinación de factores. Ciertamente eso debe pesar en el ánimo del presidente, pero también porque creo que el presidente no tiene ni idea de cómo funciona el Congreso en este país. El presidente tiene una visión piramidal, vertical del poder, y la extrapola a Estados Unidos. Acuérdate, cuando Trump estaba en el poder, en la Casa Blanca, él argumentaba que con ir a ver a Trump bastaba con asegurarse que el TEMEC pasaba en el Congreso, sin caer en cuenta que el Congreso aquí juega un papel fundamental en la política comercial y ya no digamos en la relación con México, por todos los temas que son política interna a Estados Unidos,
que impactan en la relación con México. Ahora, hay un poco la sensación de que en el momento en que López Obrador le entregó casi 30,000 soldados del ejército mexicano a Estados Unidos, primero a Trump y ahora a Biden, compró un margen de maniobra que todavía tiene. ¿Es así? Sin duda. Creo que el presidente tiene un nivel de palanqueo que él mismo ya se dio cuenta tiene. Primero con Trump, porque se dio cuenta que a Trump, que le importaba un rábano cualquier otro tema o mexicano o de la agenda bilateral que no fuese la seguridad fronteriza, que con darle eso, Trump no iba a decir nada sobre ninguno de los otros temas de la agenda bilateral o de la agenda de política interna mexicana. Ahora con Biden se da cuenta, ante la desesperación del Partido Demócrata y del propio presidente, por lo que se viene en noviembre, las elecciones de medio término, y por lo que seguramente se va a volver a replicar en el 2024, que es que el Partido Republicano va a volver a usar el tema de la migración, la frontera con México como piñata, el presidente se da cuenta que tiene un as bajo la manga y creo que lo está usando bien y desafortunadamente la Casa Blanca sigue colocando el tema migratorio hasta arriba de la agenda y pues todos los demás temas, a pesar de que ha empezado a abrir poco a poco su abanico temático con México, el tema es migración, migración, migración. Bueno, porque tiene un peso electoral que no tienen los demás temas. Brutal. ¿No? Ahora, ¿cómo evalúas la visita? ¿Sirvió la visita de López Obrador para algo? Mira, la visita creo que tuvo un propósito importante, que es subrayar que el presidente de los Estados Unidos está convencido de que él no va a reventar la relación. Es decir, él no quiere ser el que encamine la relación por un derrotero que genere problemas mayores. Biden está muy consciente que en el 2024, como suele suceder cada 12 años, vamos a tener elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, que con un contexto político electoral, el ruido a ambos lados de la frontera te puede contaminar la agenda. Entonces, creo que la visita sirvió como una especie de mensaje al presidente Biden de decir, a ver, soy el adulto en esta relación. Yo soy el adulto en la relación. Podrá usted decir, hacer, deshacer, berrinche, picarme el ojo, pero yo estoy determinado a construir una relación que es la que deben tener estos dos principales socios comerciales. ¿Cómo deja eso a López Obrador? ¿Como el niño berrinchudo? Yo no sé si como el niño berrinchudo, ciertamente como un hombre con falta de visión y con falta de comprensión de la realidad del papel que México juega en el mundo, en Norteamérica, y de cómo ha cambiado, Carlos, la relación entre México y Estados Unidos en los 20, 30 años desde que se firmó el Telecán. Es decir, esta cosa del López Obrador de que estos son temas de política interna y no se deben meter en... El presidente no ha acabado de entender que nuestra agenda bilateral está completamente entreverada con los temas de política interna de ambos países. Ve todos los temas de la agenda, migración, agua, comercio, drogas, seguridad, infraestructura, todos esos temas son temas de política interna en Estados Unidos. Como decía un famoso expresidente de la Cámara de Representantes, Tip O'Neill, que tú te acordarás, decía, sí. En la política todo es local, en la relación bilateral México-Estados Unidos todo es local. ¿Sirvió como reconciliación después de particularmente el desplante de la Cumbre de las Américas? Yo no sé si como reconciliación, ciertamente como un gesto de que la relación tiene que seguir caminando, de que la relación tiene tracción propia y que hay muchos temas que no pueden dejar de atenderse por el berrinche y el boicot de la cumbre. ¿Queda López Obrador como un defensor de los dictadores? ¿Cómo lo están viendo aquí? ¿Cómo lo ve el público americano? A ver, yo sé que no es noticia de primera plana, pero la gente que está en el mundo de la política, la gente que está en la grilla, ¿cómo ve a López Obrador aquí? Sin duda, con enorme preocupación, primero por cómo se posicionó con el tema de Ucrania, y sobre todo con el tema de las sanciones y de la condena sin ambages a la invasión. Y después, o sea, el coqueteo con Putin, digamos. Pues yo no sé si el coqueteo con Putin, el coqueteo con la disque neutralidad, Carlos. Y luego, evidentemente, con el boicot a la cumbre, y más que el boicot, la defensa a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y aquí sí lo estás viendo esa factura en el Congreso, con legisladores demócratas y republicanos cuestionando esto, preocupación de cómo está jugando México esta agenda, y digamos en los sectores de inteligencia, las agencias de inteligencia de esta ciudad, ahí sí creciente preocupación por el papel que México está jugando en la región. ¿Le va López Obrador a Trump en la elección del 24? Yo veo que Trump cada que puede le suelta un elogio, ¿no? Mira, es decir, yo estoy convencido, lo comentamos tú y yo
en este espacio, en mis videocolumnas en Latinos, yo estoy convencido que el presidente López Obrador estaba apostando a la reelección de Donald Trump, y en parte por eso, junto con Xi Jinping, el presidente chino, y con Vladimir Putin, fue el último, los 3 líderes mandatarios del mundo en felicitar y reconocer el triunfo electoral de Joe Biden en el 2020. Entonces, yo creo que de alguna manera apostó por el triunfo, y ahora, es decir, el presidente podrá conocer poco de la política estadounidense y comprenderla poco, pero tiene claro que el presidente Biden tiene problemas en noviembre para mantener la mayoría, que seguramente la va a perder en la Cámara de Representantes, y que en el 2024 pues, Trump en una está de regreso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la política interna? A ver, vemos un Biden con un 30 de aprobación, 30 de popularidad, con todo apuntado para perder la mayoría en la Cámara Baja en las elecciones de noviembre, con un 64%, salió una encuesta el otro día de su partido que dice 64% prefieren que no sea él el candidato. ¿Cómo llega Biden y si Trump va en caballo de Hacienda y va a regresar a la Casa Blanca en el 24? A ver, vamos por partes. Venga. Sin duda, el presidente Biden está en problemas por los índices de aprobación tan bajos que tiene. Eso va a impactar a su partido. Aunque tuviera índices de aprobación altos, Carlos, históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, todo presidente en funciones, en su primera elección intermedia, ha perdido promedio 25 escaños en la Cámara de Representantes. En este momento los demócratas tienen 8 escaños de ventaja. Sí. Es decir, la Cámara, para todo propósito, está perdida. Es posible que el Senado lo logre retener, sobre todo por este genio que descorchó la Suprema Corte al eliminar el derecho al aborto como una política federal, que eso puede ayudar a movilizar algunos de los votos progresistas del partido. 2024. Sin duda, buena parte del partido cree que Biden no debería volver a competir. Sus números no son buenos como para poder contemplarlo como un presidente, como un candidato para el 2024. Pero esas mismas encuestas que salieron esta semana, Carlos, ahí enterrado al fondo de la encuesta, hay un dato todavía más revelador, que es que el único candidato demócrata, si es que Donald Trump se postula y gana la nominación, que podría derrotar a Donald Trump, es Joe Biden, por 4 o 5 puntos porcentuales, más o menos el mismo margen que vimos en 2020. Entonces, presidente débil. O sea, ni la vicepresidenta Kamala Harris, ni Bernie Sanders, ningún gobernador. Hoy por hoy, el único que puede competir y ganarle a Trump si Trump se lanza es Biden. Es Biden. Y eso le da vida política. Pues eso le da vida política y le da pausa al Partido Demócrata de defenestrar al presidente y convencerlo de que no se vuelva a lanzar a la nominación en el 2024. ¿Y del otro lado Trump va? Esa es la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo en esta ciudad en estos días. Creo que mucho va a depender de lo que ocurra allá en el fondo con las audiencias que han estado en estos días. Tremendo espectáculo. Yo creo que mucho lo que ocurra allí, cómo se derive eso, va a impactar la decisión que tome Donald Trump, pero el expresidente está considerando seriamente si anuncia su decisión de volver a buscar la candidatura. ¿Cuándo tendría que anunciarla? Oficialmente no lo tendría que hacer hasta noviembre del próximo año. Tiene muchísimo tiempo. Y si Trump se lanza, esto revive a Biden. Si Trump no se lanza, es juego nuevo para todos. Es básicamente juego nuevo, porque vas a tener sobre todo una serie de gobernadores, Florida, el propio, nuestro amigo Greg Abbott de Texas, buscando colocarse como potenciales candidatos, los 2 senadores, Marco Rubio, Ted Cruz, probablemente, el ex vicepresidente Mike Pence, con esta bandera de yo soy la voz moderada del Partido Republicano. Entonces, efectivamente, si Trump no se lanza, vamos a tener un sinfín de precandidatos republicanos. Si tuvieras que apostar tu videocolumna en Latinos, Arturo, para el 2024, ¿quién será presidente de Estados Unidos? ¿Quién ganará la elección presidencial? Qué difícil pregunta. Hoy te puse algo muy valioso. Yo creo que es Biden, porque creo que Trump sí se va a lanzar y entonces creo que Biden se va a tener puede que lanzar, ser que Biden sea Biden le va a ganar. la única carta que puedan jugar los demócratas para derrotar al expresidente. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. El ex embajador de México aquí en los Estados Unidos, Arturo Sarucán.
Si el reclamo de la oposición frente a todo esto fue por cómo iba vestido el presidente y cómo se sentó durante la reunión, pues por eso la oposición está como está. Nos tomamos unas vacaciones y nos vemos después del verano.